Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Iglesia Bíblica Koinonía. Nuestra misión es ser discípulos auténticos de Jesucristo que glorifican a Dios por medio de vidas transformadas por la obra del Espíritu Santo, y hacer discípulos que igualmente sean transformados por la gracia de Dios. Es crear un movimiento en el poder de Dios de hacer discípulos y de plantar iglesias para tener un testimonio claro de palabras y vivencia del Evangelio del Señor Jesucristo en el área metropolitana de Barranquilla y más allá de ella. La visión que tenemos es ser una iglesia celular que vive la presencia y el poder de Jesucristo y de su Espíritu para cumplir con sus propósitos de alcanzar a los que no conocen al Salvador con el Evangelio transformador. Ser una iglesia enfocada en la multiplicación de discípulos, de grupos familiares, de líderes siervos y de iglesias para presentar ante el mundo quién es Jesucristo. Como valores centrales tenemos la centralidad y autoridad de la palabra de Dios, centralidad en Cristo, dependencia de Dios, visión para la reproducción, comunidad, ministerio de todos los creyentes y santidad de vida. ¿Hicieron algún repaso ustedes en esta semana de leer el libro de Amós? Sí. Yo también volví otra vez y lo leí. Y cuando uno lee el libro de Amós, definitivamente uno ve un Dios que es misericordioso, pero que un Dios también que llega un momento dado y que se le agota la paciencia. Y sobre todo, cuando Dios ha dado muchas y muchas oportunidades para que la gente viva de acuerdo a sus principios. Entonces, esa enseñanza sobre el libro de Amós nos debe ayudar a nosotros a pensar de una manera muy especial, en el sentido de que Dios sí es un Dios misericordioso, Dios amoroso, pero que también Dios es un fuego consumidor. Entonces, Dios le dio al pueblo de Israel leyes, mandamientos, les dio profetas, revelaciones para que tuvieran claro de qué, por dónde debían andar. Y muchos de ellos decidieron vivir de acuerdo a su malvado corazón. Y antes de seguir, a ver si en esa está allí, a ver, en la lámina número 30. Más bien 31. Ver el porqué de lo que Dios anuncia a través del profeta Amós. Vimos el domingo pasado que había opulencia, explotación, afán de ganancias. Los ricos disponían de suficientes recursos para tener varias casas. Leíamos en el libro de Amós que no solamente tenían casa cada uno, sino que tenían una casa para el invierno, tenían otra casa para el verano, y los muebles que utilizaban en esas casas eran de nada más y nada menos que de marfil. O sea, lo más lujoso, lo más costoso que había en esa época. Y eso habla de ostentación. O sea, no solamente
Que no se aplicaba la justicia, ¿no? También no se aplicaba la justicia. En otras palabras, ellos no se privaban de ninguna satisfacción corporal. Todo lo que el cuerpo les pedía, como dicen algunos, el cuerpo sabe que hoy es viernes. Y ellos sabían que tenían los recursos, entonces le daban rienda suelta a la carne. Por otra parte, estaba la opulencia, la riqueza, la ostentación, pero estaba por otro lado los pobres, que eran verdaderamente pobres, como llamaban algunos, pobreza extrema, donde a los pobres se les explotaba descaradamente. Eran víctimas de toda clase de estafas. Les alteraban el peso, los engañaban, había unos monopolios comerciales que al pobre siempre perdía. Entonces, al pobre lo trataban de hacer más pobre y el rico, tratando de dañar al pobre, se enriquecía más. Eso se veía no solamente en las transacciones comerciales, sino se veía en los tribunales. Vamos a leer Amós capítulo 5, versículo 10, para ir metiéndonos en el texto. Alguien, por favor, libro de Amós. Ellos aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad, y al que hablaba lo recto abominaron. Y hasta el 12, el 12. Hasta el 12 o 10. 10 y 12. Porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo y recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Amós observó lo que estaba pasando en esa sociedad. Arnaldo, tú que estás en el campo de las leyes, ¿qué es un cohecho? Un cohecho es cuando yo le pido a un juez que falle a favor mío. Exactamente. Ya sea por amistad o ya sea... Un juez o un fiscal. Exactamente. Entonces... Un convenio fraudulento entre personas. Ok. Convenio fraudulento entre personas. Exactamente. Y eso se daba allá en el pueblo de Israel. Eso es lo que estaba observando Amós. Eso es lo que estaba observando Amós en su ambiente de nación. Entonces, el que llevaba siempre la de perder era al hombre indefenso, al que, como dicen por ahí, al ciudadano de a pie. Exactamente, o sea, que no tiene la influencia, al que le toca llevar siempre del culto en toda esa situación. Entonces usted se puede imaginar una sociedad bajo esos términos, donde los pobres hay que hacerlos más pobres y los ricos procuran hacerse. Entonces hay una tremenda desigualdad, y eso afecta, y eso no es lo que Dios había diseñado bajo la ley. Entonces, cuando uno ve pasajes como estos y reiteradamente ve otros versículos, por ejemplo, en el capítulo 6, versículo 6, dice lo siguiente. Estamos en el libro de Amós. Beben vino en tazones y se unen con los ungüentos más preciosos. Las colonias que usan es francesa, de marca. Y no se afligen por el quebrantamiento de José. O sea, tremendo, o sea, pensaban solo en ellos y no pensaban
en el quebrantamiento de las personas que vivían allí. Entonces, según el capítulo 8, versículo 5, miren que lo vimos la vez pasada, privaba el deseo de ganar en los negocios, diciendo: ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo y la semana y abriremos los graneros del pan y achicaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza? Miren ahí, por lo menos hay 3 pecados allí. Muy achicar la medida, subir el precio y falsear con engaño la balanza. 3 pecados bien graves que se daban allí en esa sociedad. Hablamos la vez pasada que en nuestra sociedad también a veces hay grandes monopolios que se ponen de acuerdo. El cartel de los pañales. El cartel de los pañales, el cartel de tal cosa, el cartel de esto, por acá se confabulan entre ellos para poder subir los precios. Entonces, eso es lo que está, la radiografía que está haciendo Amós en el versículo 1 del capítulo 4. Dice: oíd esta palabra, vaca de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decid a vuestros señores: traed y beberemos. ¿A quién se refiere esas vacas de Basán? No somos unas vacas, sino a las mujeres de Israel. Amós la fe en el sentido de que oprimen a los pobres y quebrantan a los menesterosos. Traed y beberemos, o sea, produzcan, quítenle al pobre para nosotros disfrutar. Y el capítulo 6, versículo 1 al 6: ay de los reposados en Sión y de los confiados en el monte de Samaria, los notables y principales entre las naciones, a los cuales acude la casa de Israel. Pasad Calne y mirad, y de allí a la gran mar, descended luego a Gad de los filisteos, ved si son aquellos reinos mejores que estos reinos, si su extensión es mayor que la nuestra. Oh vosotros, una exclamación, oh vosotros que dilatáis el día malo y acercáis la silla de iniquidad, duermen en casa de marfil y reposan sobre sus lechos, y comen los corderos del rebaño y los novillos de en medio del engordadero. Gorjean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales. O sea, miren, hasta tenían para los instrumentos musicales como David. Beben vino en tazones y se unen con los ungüentos más preciosos y no se afligen por el quebrantamiento. Entonces, noten ustedes la desigualdad, el contraste que se presenta allí, el desenfreno, el libertinaje. Entonces, cuando Amós mira a ese pueblo, que es el pueblo de Dios, el relato comienza hablando de las naciones extranjeras, que voy a emitir juicio. Miren, en el capítulo 1 habla de que va a prenderle a la casa de Asael, que va a quebrar los cerrojos de Damasco, los pecados de Gaza y los meladores de Asdod, o sea, todas las naciones circunvecinas. Y se frotaban las manos. Esa gente merece eso. Pero luego el profeta va diciendo: pero ustedes también merecen esto porque han dejado a Dios, no han buscado a Dios. ¿Por qué en el libro de Amós se habla mucho de los centros religiosos, de los sacrificios que se ofrecían? Porque el pueblo de Israel ha sido históricamente un pueblo muy religioso. Ahora sí vamos a meternos en el por qué es que Dios envía al profeta Amós. Para eso vamos a leer Primera de Reyes 2, 25 al 33.
hay una empresa religiosa bien organizada. Una empresa, como me dijo a mí un señor, estaba en Valledupar junto con el pastor Carlos Acosta del Paraíso, y alguien nos abordó y nos dijo, o sea que nosotros habíamos conocido que participaba en una iglesia antes, y nos dijo, oiga pastores, ¿por qué no me consiguen una iglesia grande para pastorear? Porque estoy quebrado y necesito financiar un proyecto que tengo. O sea, y Carlos me miraba a mí, yo lo miraba a él, o sea, como que la iglesia es un modo de poder obtener riqueza, es un negocio, y así lo estaba cantando. La religión en esa época se convirtió en algo lucrativo, un negocio muy lucrativo. Entonces, alguien por favor, yo creo que bueno, no lo copié ahí, es que ayer tuve un problema también con el computador. Algunas cosas que tenía se perdieron, pero luego logré recuperar algunas, pero otras se perdieron. Vamos a leer Primera de Reyes 2, 25 al 33. Alguien por favor se coloca de pie y nos va a ayudar a leer. Carlos. El rey Salomón envió a Benaía, hijo de Joiada, y este atacó a Adonías y lo mató. Entonces dijo el rey al sacerdote Abiatar: vete a Anatot, a tu campo, porque mereces morir. Pero no te daré muerte en esta ocasión, porque llevaste el arca del Señor Dios delante de mí, de mi padre David, y porque fuiste afligido con todo. Perdón, Carlos, es un error. Primera de Reyes 12. Es 12. Sí. Perdón. Ese fue un error que corregí, no salió aquí en esta. 12 a partir de... Del 25 al 33. Entonces Jeroboam edificó Siquem en la región montañosa de Efraín y habitó allí. Y allí salió y edificó Penuel. Y Jeroboam se dijo en su corazón: ahora el reino volverá a la casa de David, porque si este pueblo continúa subiendo a ofrecer sacrificios en la casa del Señor en Jerusalén, el corazón de este pueblo se volverá a su Señor, es decir, a Roboam, rey de Judá, y me matarán, y volverán a Roboam, rey de Judá. ¿Sí? Sigue, hasta 33. Así que el rey buscó consejo, hizo 2 becerros de oro y dijo al pueblo: es mucho para ustedes subir a Jerusalén. Aquí están sus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Puso uno en Betel y el otro lo puso en Dan. Y esto fue motivo de pecado, porque el pueblo iba aún hasta Dan a adorar delante de uno de los becerros. Hizo también casas en los lugares altos y nombró sacerdotes de entre el pueblo, porque no eran los hijos de Leví. Jeroboam instituyó una fiesta en el mes octavo, en el día 15 del mes, como la fiesta que hay en Judá, y subió al altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificio a los becerros que habían hecho. Y puso en Betel a los sacerdotes de los lugares altos que él había construido. Entonces subió al altar que había hecho en Betel el día 15 del mes octavo, es decir, en el mes en el que había planeado en su propio corazón. Instituyó una fiesta para los israelitas y subió al altar para quemar incienso. Ok, gracias. Entonces noten que hay una problemática entre Roboam y Jeroboam. Roboam tiene su sede en Jerusalén. Entonces, en medio de la disputa, él dice: si la gente sigue yendo allá a Jerusalén, a adorar allá, la gente va a encariñarse con el rey Roboam y a mí me van a desplazar y me van a matar. Entonces diseña una estrategia.
yo creo que la palabra clave está en el versículo 33. Dice que él había inventado de su propio corazón. Entonces él crea una religión o un culto paralelo. Entonces él dice, razona de la manera siguiente: para yo poder mantenerme en el reino y seguir reinando, yo tengo que hacer una estrategia aquí, y que algo tan sensible para la gente como es la religión. Entonces yo le voy a crear aquí un centro religioso. ¿Cuáles eran los sitios? Betel y Dan. Entonces empieza a diseñar y hacer ese culto religioso, pero es un culto basado en los deseos de su corazón. Porque miren el versículo 26, y dijo Jeroboam en su corazón. En su corazón, o sea, él estaba pensando, y ustedes saben que la Biblia dice que el corazón de uno es malo y perverso. Entonces diseña, si este pueblo sube a ofrecer sacrificio en la casa de Jehová, allá en Jerusalén, el corazón de esta gente se va hacia Roboam. Me van a matar a mí y se volverán a robar rey de Judá. Entonces miren, ¿qué hace este hombre? Miren que la Biblia, el narrador que escribió esto, dice que puso unos altares en Betel y otro en Dan. Y los dioses que estaban en Egipto, que Dios había abominado, esos dioses vino y los estableció allí en Betel y en Dan. Y el cronista dice, y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Entonces, no solamente eso, sino que hizo casas en los lugares altos, como en el Cerro de Monserrate y cosas así, que siempre buscan lugares estratégicos de una ciudad para hacer adoración y para... Exactamente. Por ejemplo, en Valledupar tienen el santo Exeomo en un cerro que domina todo el valle de Upar. Entonces, eso es ancestral, toda esa... entonces las casas sobre los lugares altos, y hizo sacerdotes dentro del pueblo. Dios había establecido los sacerdotes del linaje de ¿quién? De Leví. De Leví, pero también de Aarón, ¿se acuerdan? Aarón y su descendencia. Pero aquí vemos que Jeroboam instituye sacerdotes dentro del pueblo, que no eran hijos de Leví. Entonces ellos, miren que están estableciendo su propio culto a su manera. E instituyó no solamente lugares, altares, ídolos, sacerdotes, sino que también fiestas. O sea, él les diseña todo un plan de cómo son las cosas. Entonces, hay una fiesta solemne en el mes octavo. Bueno, en el mes octavo nació Octavo. Vamos a hacerle aquí a Tavo, en el mes octavo, a San Octavo, una fiesta. Y enseguida organizan una fiesta y toda cuestión, y se celebra y sacrifica sobre ese altar. Miren hasta dónde fue llevando la perversión y la maldad. Y fue introducida por un medio que uno diría la religión, o sea, que Dios está por medio. Pero a veces a Dios se usa para sacar provecho de la gente, para enriquecerse ilícitamente, como estaba haciendo Jeroboam. Aquí no estaba tanto por la parte económica, aunque sí lo había, pero era más bien por el sentido de proteger su reino y su vida. Y su vida estaba allí. Entonces, el versículo 33 habla de, bueno, el 32 habla de lugares altos que habían fabricado. Sacrificó sobre el altar que había hecho en Betel a los 15 días del mes de Tavo, el mes que había inventado de su propio corazón. Entonces, miren, ese era el trasfondo de la realidad. Entonces había un sitio de adoración que era Jerusalén y el templo que había construido
Salomón. Y se acuerda que Dios había dado instrucciones que oraran, que aún todos los judíos oraban mirando hacia Jerusalén, porque era la manera en que Dios lo había diseñado en ese momento. Más adelante el mismo Jesús dijo que no era ni en Jerusalén ni en tal parte, sino que Dios se encuentra en espíritu y en verdad, y que esos son los verdaderos adoradores. Pero en ese momento Dios había destinado a Jerusalén como el sitio para buscar a Dios. Este hombre, Jeroboam, diseña una religión, y esa religión funciona. Pero Dios mira el corazón. Dios no mira lo que nosotros miramos. Nosotros a veces fácilmente podemos mirar que algo está prosperando. Me dijo un pastor, me dijo, no, es que ese culto que están ofreciendo en tal parte donde hay milagros y todo eso tiene que ser de Dios. Y otro pastor que estaba conmigo le dijimos, bueno, pero si es de Dios, ¿por qué enseñan que hay que adorar a fulana de tal? No, pero es que si hay milagros y hay cosas que están pasando, eso tiene que ser de Dios. Y el pastor le citaba una y otra cosa, pero a él no le parecía. Él solamente estaba viendo la cantidad de carros que llegaban, la gente que iba a buscar la botella de agua bendita, todo lo floreciente de eso. Fácilmente nosotros a veces podemos ser engañados por cosas que superficialmente se ve que hay prosperidad y que está funcionando, pero bajo la mirada analítica de Dios, cualquiera podía mirar el culto que se ofrecía en Betel y Dan como algo, oye, esto está bien aquí, y tenemos gente nuestra que son sacerdotes, tenemos gente nuestra que construyen y adoran, y traemos ahí los dioses de Egipto para adorarlos, que realmente ellos fueron los que nos sacaron de allá. Pero quería decir que desafortunadamente, por decirlo así, eso permeó todo el escenario religioso, por decirlo así, de Israel por largo tiempo, y los reyes nunca se apartaron de Israel de ese paganismo ahí. ¿Ya? Y Dios dejó que eso, entre comillas, pasara el tiempo, pero abusaron allí. exactamente, eso fue causa de pecado. O sea, el pecado se introdujo de esa manera. Entonces había una liviandad, había una religiosidad, pero Dios no estaba allí presente. O sea, eran ejercicios que hacían las personas, pero eran ejercicios de autosatisfacción. Y en el capítulo 5, el versículo 21 del libro de Amós, como lo leíamos ahora rato, miren lo que dice Dios de ese tipo de prácticas. Aborrecí, abominé, palabras fuertes, aborrecí, abominé vuestras solemnidades, y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. O sea, habían sistema de ofrendas, holocaustos, asambleas, días solemnes, habían cantos, recuerden que había fabricantes de instrumentos, o sea, por instrumentos no era, y por cantantes tampoco. Pero Dios, no escucharé, aborrezco, abomino. La predicación de Amós se corresponde históricamente con el reinado de Jeroboam. Sí, Jeroboam II, porque hubo otro Jeroboam
que también existió en esa época. Entonces la predicación que da Amós es para contrarrestar todo lo que está pasando, todo lo que está sucediendo en el aspecto religioso. Detestables a los ojos de Dios. Había un sacerdote, según narra la historia, que era el sacerdote Amasías. ¿Quién era? ¿Qué era Amasías? Amasías era un hombre apegado al status quo religioso del momento. Era cuidadoso en las formas eclesiásticas, pero totalmente indiferente a cualquier palabra que pudiera venir de Dios. Vamos a leer los versículos 12 al 16 para ver el ejemplo de cómo era la clase religiosa de ese momento. Capítulo 7, versículos 12, y vamos a leer hasta el 16. Sí, Amós 7:12. Y Amasías dijo a Amós, vidente. Mire lo que le dice este sacerdote a Amós: vidente, vete, huye a tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allá. En otras palabras, tu profecía aquí no nos interesa. Tú mejor vete para allá y profetiza allá. Y no profetices más en Betel. La razón que da Amasías: porque es santuario del rey, capital del reino. O sea, era un sacerdote que quería congraciarse con el Estado, con el rey de turno. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero. Recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Ahora pues, oye palabra de Jehová. Tú dices: no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Por tanto, así ha dicho Jehová: tu mujer será ramera en medio de la ciudad. Tremenda. Y tus hijas y tus hijos caerán a espada, y tu tierra será repartida por suerte, y tú morirás en tierra inmunda, e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Esas son palabras de juicio bastante fuertes contra un sacerdote. ¿Sí? Es que la desobediencia fue imperante, porque el mismo Salomón se casa con una hija de Faraón, y él venía introduciendo costumbres que eran de dioses paganos. Por eso es que el pueblo se iba desviando. Como decía Felo, se permeó una religión pagana, y por eso Dios levantaba profetas para advertirle al pueblo, siempre advertirle. Entonces, ¿ustedes creen que la tarea de Amós era una tarea fácil? Cuando los líderes religiosos del momento, o sea, veían a Amós como: oye, aquí no te necesitamos, esto es la cuna aquí del imperio, aquí donde reina el rey, vete para allá, para Judá. O sea, como que los que necesitan tus palabras, la palabra de Dios, son los de Judá, no nosotros. Eso muestra orgullo, muestra que nosotros estamos bien, así que no vamos a alterar el orden. ¿Cómo es que tú vas a dar una profecía que vas a desestabilizar el reino? ¿Cómo es que tú vas a señalar problemas de usura? ¿Cómo es que tú vas a señalar problemas entre ricos y pobres? ¿Cómo es que vas a señalar tú cosas que eso lo que van a producir es caos dentro del país? Hay hermanos que con buena intención se lanzan a la arena política con el fin de ser sal y luz en medio del sistema. Pero yo he conocido a algunos que tristemente participan del mismo sistema corrupto y lo silencian. Conocí a un amigo muy cercano
que viajamos juntos al Brasil. Tuvimos casi 3 semanas allá compartiendo con él, un hombre de Dios, pero luego se metió en la arena política en Bogotá y se corrompió. Ya le dieron un puesto a la esposa, le dieron a la hija, al otro hijo, y silenciaron esa palabra que él tenía, porque era un hombre de Dios que cuando hablaba con autoridad, basado en lo que Dios decía. O sea, y me acordé mientras pensaba en Amasías, cómo fácilmente uno puede servir no a Dios, sino servir a un sistema, y por no desestabilizar ese sistema callo lo que tengo que decir que dice Dios. Yo admiro profetas como Amós, porque uno frente al peligro, uno lo que puede hacer es huir. Y si le están abriendo la posibilidad a Amós de que se vaya a predicar a otro lado, a dar sus profecías, porque ahí está incomodando. O sea, lo que tú nos dices aquí en Israel, eso es incómodo, Amós. O sea, nosotros no queremos oír eso, Amós. Vete allá a Judá. Entonces encontramos un pueblo indiferente a cualquier palabra que pudiera venir de Dios. O sea, los sacerdotes, como en el caso de Amasías, no permitía. O sea, uno dice, ¿cómo es que el sacerdote no va a permitir que la palabra de Dios se escuche al pueblo? Porque estaba ya silenciado. Las normas morales, religiosas, se habían desmoronado, como dijo Hernando. O sea, habían dejado que las otras culturas paganas se introdujeran. Y eso no fueron cambios de la noche a la mañana. Eso fueron, y muchas veces eran por alianzas matrimoniales, que se iban haciendo y haciendo y haciendo, y luego se iban estableciendo. Y lo que antes veían como pecado, que decía Dios que era pecado, ya lo ven como, no, hay que ser tolerantes. No todo es blanco y negro. Hay cosas que son grises. Eso hoy en día se llama concierto para delinquir, donde personas de diferentes filosofías que se oponen las unas a las otras, pensando en un interés común para ellos, se ponen de acuerdo para desplazar. Concierto para delinquir. Eso sí es cierto, ¿no? Y había gente que tenía una habilidad, según el libro de Amós, que tenían habilidad para los debates, pero no debatían los verdaderos problemas, eran puras cortinas de humo. O sea, en el libro de Amós uno encuentra personas que, como dice, los principales entre naciones a los cuales acude la casa de Israel, que están allí y discuten sobre temas, pero no realmente los verdaderos problemas que había en Israel. Vosotros que dilatáis el día malo y acercáis la silla de iniquidad. Dilatáis, o sea, el día malo, o sea, no, o sea, esto vamos a buscarle la buena cara de este problema, y lo dilataban, y esto por aquí, por allá, como pasa muchas veces en la justicia, con personas a las cuales necesitan ser tratadas, necesitan ser juzgadas, y a veces, lamentablemente, se aplica el vencimiento de término. Entonces, por eso es que cuando uno lee el libro de Amós, está lleno de muchos principios que tienen que ver para un gobierno que se había apartado de Dios. Una nación que se aparta del temor a Dios va al descalabro, como fue la nación de Israel, específicamente estas 10 tribus, lo que conocemos como Israel. Por eso la destrucción es eminente.
la destrucción viene en camino. El capítulo 6 habla acerca de cómo, en vez de velar por la nación, las personas que estaban en posición de autoridad contribuían directamente para el derrumbe completo de la ley y el orden. A veces el sistema judicial no tiene la culpa. ¿Por qué? Porque es que ha creado un sistema inicuo, un sistema en el cual las personas, en vez de disciplinarla y sancionarla y ponerla en la cárcel, ¿cómo es posible que a veces una persona que tiene 18 anotaciones todavía está en la calle y sigue delinquiendo? Entonces, a veces, según la Biblia, según el libro de Amós, denuncia hechos de indulgencia legal, sexual, hay transgresiones, hay dolo, que es engaño o fraude llevado a cabo con la intención de dañar a las personas. Entonces, esas cosas que vio Amós nos sirven de base a nosotros para advertir que Amós tiene que decirnos algo a nosotros. Esas son cosas que caracterizan a nuestra nación hoy, una más, otra menos. Pero dentro de eso también siempre hay personas que tratan de juzgar legalmente, como Dios llama y como Dios manda. Amós, decíamos en estos días, que tranquilamente puede caminar por estas calles de nuestra nación y ver y observar los mismos problemas. Ahora vamos a pasar a otra pregunta que surge de allí. Adelante. ¿El cuándo? Las observaciones que hace Amós le hacen tomar conciencia de una sociedad, de una iglesia al borde de la ruina. Pero como ustedes ven en el libro de Amós, nadie compartió su visión. Ni el sacerdote Amasías. Entonces, había una fortaleza política, había opulencia material y también había una expansión. El reino de Jeroboam se estaba expandiendo. Entonces, cualquier mensaje que llegara que fuera negativo, ese ave de mal agüero, vamos, tú eres un ave de mal agüero, aquí no te necesitamos, porque tú no vas a dañar el negocio, y como reino necesitamos expandirnos. Seguimos. Amós fija su profecía de una manera general en los tiempos de Usías de Judá y de Jeroboam II de Israel. Y habla de un terremoto que menciona en el capítulo 1, notable, pero que no hay mucha referencia a ese terremoto. Pero menciona dos reyes que disfrutaron de largos reinados en la primera mitad del siglo VIII. Tomando en cuenta los reinados de cada quien, y que por lo general en esos reinos era por herencia, o sea, el rey él se iba a morir y elegía quién iba a ser el sucesor de él. Entonces eso a veces creaba también disputas a veces entre los hermanos, o sea, división entre los hermanos por causa de dejar la herencia del reino, mandatos que eran eternos. Entonces, Usías reinó desde el año 790 hasta el 740 aproximadamente, y Jeroboam desde el 790 hasta el 753. Usías y Jeroboam. Las circunstancias dictaron que ambos monarcas fueran reyes expansionistas y consolidadores. O sea, la idea era abarcar más
por causa de la división habían tenido problemas y dificultades, pero estaban en un proceso de expansión y consolidación. Hay un suceso histórico en el año 805 donde un rey de Asiria, Adad-Nirani III, derrotó a Siria, que era el mayor oponente en esa época, era uno de los imperios más fuertes, el imperio sirio, pero fue derrotado por Adad-Nirán de Asiria, y eso ayudó a que el plan de Jeroboam siguiera adelante. O sea, que Siria jugó un papel importante también, que le quitó del camino un enemigo para Israel. El acontecimiento sirvió a los intereses de Israel sin saberlo. Asiria entró en un periodo de inactividad del cual no despertó hasta el acceso del trono de un señor llamado Tiglat-Pileser III, primo de Artaxerxes, allá en el año 745. La Biblia narra de que Jeroboam fue un hombre vigoroso y capaz. Tuvo libertad de acción, restauró la frontera salomónica del reino por primera vez. Vamos a terminar leyendo Segunda de Reyes 14, 23 al 29 para ver el reino y la expansión de este rey. Segunda de Reyes 14, 23 al 29. En el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, Segunda de Reyes 14, 23 al 29. En el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria, y reinó 41 años, periodo largo. Pero el narrador describe: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. O sea, miren que venía toda una escuela de desvío de Dios. Pero, cosa que hizo, él restauró los límites de Israel desde la entrada de Amá hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás. Jonás el desobediente, Jonás hijo de Amitai, profeta que fue de Gad-Efer. Porque Jehová miró la larga, amarga aflicción de Israel, que no había siervo ni libre, ni quien diese ayuda a Israel. O sea, Israel llegó un momento que estaba solo, y Jehová no había determinado a Israel el nombre de Israel de debajo del cielo. Por tanto lo salvó por mano de Jeroboam, hijo de Joás. O sea, por amor a su pueblo Israel, y porque Israel no tenía aliados, Dios intervino y Dios obró. Los demás hechos de Jeroboam y todo lo que hizo, y su valentía, y todas las guerras que hizo, y cómo restituyó el dominio de Israel a Damasco y Amad, que habían pertenecido a Judá. Entonces se pregunta, ¿no está esto escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Jeroboam con sus padres, los reyes de Israel, y reinó en su lugar Zacarías, su hijo. Entonces, después de consolidar su dominio sobre las rutas mercantiles, Israel comenzó a acumular riqueza. Por eso la evidencia circunstancial que nos da el libro de Amós nos muestra que había gente con buena posición económica. Había una clase social bastante alta, pero esa riqueza se concentró en la mano de los poderosos. O sea, había unos grupos empresariales fuertes donde todo se movía, era a través de esos grupos empresariales. Las advertencias de Amós fueron constantes.
Amós se atrevió a advertir acerca de la vida social, la vida eclesiástica, la vida moral, la vida religiosa. O sea, las profecías de Amós iban a todos los sectores, no simplemente a la parte espiritual. Y el mensaje central de Amós es: si no cambian de actitud, van a ser destruidos. Si ustedes no se arrepienten de lo que están haciendo, yo los voy a destruir. Las palabras de los profetas no era para amargarle simplemente la vida a la gente. A veces la gente piensa que las palabras de los profetas eran simplemente para amargarle el día a la gente. No, era la palabra de Dios. O sea, Dios hablaba y les estaba advirtiendo, amonestándoles. Y había que ser a veces muy directo. O sea, el libro de Amós tiene esa característica que es directo. A veces nosotros de pronto adornamos la perla para hacerla como más llamativa. Pero Jonás, ¿se acuerdan que él dijo que no era hijo de profeta? Él no venía de una escuela de profeta, él era pastor allá. Dice boyero, no era el que hacía bollo, sino allá campesino que cultivaba, que los bueyes y todo eso. O sea, exactamente. Entonces, era una persona que uno decía, de pronto no tiene el linaje de profeta, no viene de una línea de familia profeta. No, yo salí de allá de los corrales, dice Amós. Yo de allá yo estaba recogiendo y Dios me llamó. O sea, en otras palabras, Dios, Amós dice: mire, yo no estoy buscando estos líos, yo no estoy buscando crear problemas y dificultades. Lo que pasa es que Dios de allá me llamó y me dijo: habla, y tiene que hablar y comunicar estas verdades. Y es que el profeta o el pastor que habla la palabra de Dios tiene que hablar la palabra de Dios tal como está escrita. Porque una característica de los tiempos finales es que la gente tendrá comezón de oír, pero oír lo que ellos quieren oír. ¿Qué le complace más a un corazón, el corazón de un ser humano? De que te va a ir bien. Todo lo que hagas, tú vas a prosperar. Así esté viviendo con 3 mujeres, así esté estafando y todo cuestión allá. Eso le gusta al corazón del hombre. Que te va a ir bien, que mire, ven acá que yo te voy a dar un secretico de parte de Dios. Y ese secretico siempre es que le va a ir bien, que las cosas le van a salir bien, que ese negocio, ese chanchullo que estás haciendo. Miren, a veces hay personas, y yo conocí a alguien que dijo en una ocasión que él iba, antes de hacer un robo, él iba a la iglesia a pedirle a Dios que lo guiara, lo dirigiera, en otras palabras, para que le diera la bendición en lo que iba a hacer. O sea, y lo hacía de una manera honesta, porque él creía que la bendición de Dios es para todos, para hacerle mal también. Los sicarios. Sí, que van y consultan, me tenían hasta una virgen. Entonces, el mensaje de Amós: si ustedes no se vuelven a Dios, esta nación va a ser condenada a la destrucción. Y de hecho eso pasó. Eso lo vamos a ver más adelante en Amós y también en otros profetas. Entonces, a modo de conclusión por el día de hoy, el libro de Amós, usted de pronto lo leyó antes o no lo había leído, y dice: uy, este señor se mete con todo el mundo, este señor es de cuidado.
Yo creo que un profeta así como Amós era una persona no como muy agradable, no era bien visto, sobre todo por el sistema religioso, el sistema político y el sistema moral que se había relajado. Pero el domingo pasado hablamos de que el contexto del libro es parecido al contexto que vivimos hoy en día. Un contexto donde tristemente a las cosas que son malas se les dice que son buenas y se les da libertad. Ya, por ejemplo, estaba viendo un video anoche de estas personas que les gustan los niños. Pero ya no les gusta que le digan pederasta, sino tienen otro. Exactamente. Una opción sexual. Exactamente, una opción sexual, y tienen su bandera y que tienen su significado. Y entonces van introduciendo eso para hacerlo ver como algo normal, cuando eso es una aberración. Pero lo maquillan tanto que la gente llega a pensar, oye, pero eso es su debilidad, esa es su opción de vida. Entonces vamos bajando las normas y nos olvidamos de lo que Dios dice. O dicen que Él haga esto, que yo no hago con mi vida nada. Aquí en España hubo una funcionaria, creo que fue una ministra, que se atrevió a declarar que los niños podían tener relaciones sexuales con quien ellos quisieran. Y debemos tener. Sí. Y anoche escuché noticias sobre que había una senadora liberal que la estaba poniendo en la palestra pública y buscándola porque ella estaba condenando el aborto y porque trajo a colación testimonios de un ginecólogo que practicaba abortos y él mostraba arrepentimiento por su naturalidad. Era bien. Entonces estaban diciendo que estaba trayendo evidencias ni modernas ni científicas. Y la pobre mujer estaba ahí acorralada porque estaba en contra de la práctica del aborto. Exactamente. ¿Sí? Entonces, esos rasgos pecaminosos de la sociedad de Amós son los mismos rasgos. Vivimos en tiempos similares a los días de Amós. O sea, donde la palabra de Dios no se tiene en cuenta, sino que se le da lugar al malvado corazón nuestro. Pero termino diciendo, Dios es misericordioso. Y lo puse en negrilla. Dios es misericordioso. Yo creo en la misericordia de Dios. Esta mañana cantamos que son nuevas cada mañana. Es uno de los atributos más hermosos que uno encuentra en la Biblia. Pero cuando Dios habla y no escuchamos, y Dios sigue hablando y no escuchamos, ya sea como nación, ya sea como ciudad, ya sea como familia, ya sea como individuos, sus juicios son ineludibles. Y dice la Biblia en 1 de Pedro 4 que si el juicio de Dios comienza por la casa de Él, ¿dónde quedará? Exactamente, ¿dónde quedará? Entonces, reconozcamos esa realidad de que Dios es misericordioso, pero que Dios también emite sus juicios. Y Dios no hace juicios sin causa. Dios no hace juicios simplemente porque un día amaneció de malas pulgas y dijo, hoy voy a justiciar a esa nación y todo que Dios por acá. No. O sea, tiene que haber suficientes motivos para la ira de Dios.
Gustavo, iba a decir algo antes de terminar. Sí que tú comentabas que probablemente los tiempos de Amós se acercan, o sea, o son muy similares a los de ahora, y me temo que aún más cerca, por ejemplo, el tema de Juan el Bautista, o sea, el ministerio de él fue fuerte y le costó la vida por eso. En el plan de lectura me salió precisamente algo que creo que nunca había leído, con relación a que le dijo a los publicanos: hey, dejen de oprimir a su propio pueblo, y a un grupo de soldados le dice: dejen de extorsionar a la gente. O sea, usted sabe lo que es alzarse de, digamos, autoridades militares y decir eso. O sea, entonces, o dos opciones: o eres piedra en el zapato de un sistema que te va a costar la vida, o te vendes. Y Juan no se vendió y le costó la vida. Los profetas en la Biblia, en el Antiguo Testamento, no eran personas bien vistas. Aunque después que se morían, les pintaban las tumbas y lo veneraban. Pero se acuerdan que Jesús era muy fuerte. No, ustedes alaban y a la cuestión de los profetas de cuestión, pero sus padres lo mataron. ¿Y por qué lo mataron? Porque se atrevieron a hablar la verdad de Dios. Porque ningún profeta tiene honra en su propia tierra. Así es. Entonces, que Dios nos ayude a observar. Hay un cuadro que para el próximo domingo lo voy a presentar, que tiene que ver cómo construir puentes entre el texto bíblico y la realidad nuestra. Porque los libros de la Biblia no simplemente están allí como una buena lectura. Uno lee el libro de Amós: uy, qué interesante ese hombre, el tipo que dijo, hombre que dijo la verdad, desafió las autoridades y todo eso, pero ya, no, o sea, hay que entender el significado, lo que Dios quiso decirle a esa gente en ese tiempo y qué implicaciones tiene eso para nosotros. En eso tenemos que ir pensando. Y algo que debe llevarnos a nosotros a la reflexión durante esta semana es que Dios es un Dios misericordioso, pero que también es fuego consumidor. Y que no juguemos a ser religiosos. Ellos tenían un sistema religioso. Allá Jeroboam se inventó un sistema religioso y vivían de acuerdo a ese sistema religioso. Pero ¿cómo veía Dios ese sistema religioso? Lo que ellos hacían, y lo hacían de pronto honestamente, pero él lo aborrecía, lo abominaba, las detesto. O sea, como que algo que yo estoy haciendo para Dios, Dios lo detesta. Porque simplemente muchas veces las cosas se quedan en la forma y se pierde el contenido. La religión no es mala. La religión es un esfuerzo del hombre de tratar de tener una relación con Dios. Pero como no se trata de religión, se trata de una relación con Dios. Y Dios no ve solamente lo que nosotros hacemos externamente, sino que Dios ve el corazón. A Dios no lo podemos engañar en pensar que el domingo aquí somos los más santos. Aquí somos los más santos, o sea, hasta se nos ve una aureola. Pero ¿cómo somos en la casa? ¿Cómo somos en el vecindario? ¿Cómo somos donde trabajamos? Hay que hacer un inventario de las amistades, incluso la misma familia influye en el carácter del individuo, o sea, de cristiano. Entonces, que Dios nos ayude a vivir de acuerdo a lo que somos y no de acuerdo a las apariencias, sino que realmente podamos vivir como verdaderamente hijos de Dios. Pablo lo describe como luminares en medio de una generación que
perversa y maligna. Generación maligna y perversa. Esa no es una descripción que yo hago, es una descripción que hizo Pablo. Que Dios nos ayude. Señor, gracias por los mensajes de Amós. Gracias, Señor, porque nos ayudas a entender a través de los registros históricos de los reyes de cuál era el contexto religioso de la época, el contexto social, el concepto de manejo de justicia, el concepto de la sexualidad. Señor, gracias, muchas gracias, porque tú no nos dejas sin palabra. Tú siempre tienes una palabra para nosotros, aún en medio de los ambientes difíciles en los cuales vivimos. Señor, yo sé que cada uno de nosotros nos movemos en escenarios en los cuales nos toca sortear día tras día con preguntas y decisiones de agradarte a ti o agradar a la gente. Señor, hay tantas cosas en las cuales la gente participa o tiene convicciones, pero que se alejan de lo que tú has dicho en tu palabra. Ayúdanos, Señor, con mucho amor a primero mostrar con nuestra vida que tú eres el Señor y que tú eres poderoso para hacer mucho más de lo que nosotros pedimos o entendemos. Pero también ayúdanos a poder en amor mostrar el pecado y ayudar a las personas a que se arrepientan y se vuelvan a ti. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para terminar, quería decirles que como iglesia anoche recibimos un reconocimiento. Y digo yo como iglesia, el colegio Jorge Izar, que está en una comunidad allí de Campo Alegre, celebraba sus 50 años e hicieron un reconocimiento del papel que también nosotros tuvimos allí, porque esa sede era la sede nuestra en el pasado, y cómo ellos han podido realizar una tarea, y ellos están agradecidos porque la iglesia contribuyó para que se pudiera llevar a cabo esa negociación, y exaltaron el trabajo de la iglesia. Entonces, que Dios nos ayude también a darle gracias a Dios por lo que se puede hacer, que podamos brillar en medio de las diferentes comunidades donde estamos. Que Dios nos bendiga a todos. Señor mi Dios, al contemplar los cielos,